Bos días. Bueno, de bos días é por decir algo. Bueno, comezamos o foro de debate Acceso Vital en Galicia, pobreza e garantía de ingresos. Realmente vimos dunha semana intensa, e iso que ainda estamos a xoves. O pasado martes presentábamos xunto a Valedora do Pobo o 13º informe sobre o estado de pobreza en Galicia, que nos deixou datos moi significativos e que vinculan directamente coa xornada que vamos a ter hoxe. Ao longo deste ano, a través do proxecto Acceso Vital, coordinado por EAPN España e levado a cabo polas diferentes redes territoriais, pudemos pôr en marcha unha investigación piloto coa que poder identificar as barreiras que se atopan as persoas que, aínda sendo susceptibles e necesitando realmente o ingreso mínimo vital, non están a solicitalo e, polo tanto, non teñen dereito ao mesmo. Dende EAPN, non acceden ao mesmo. Dende EAPN, Galicia levamos anos facendo incidencia política, ben sexa a través de formacións, seminarios, campañas de comunicación e na interlocución con decisores políticos, sempre con claro obxectivo, mellorar o sistema de rendas mínimas. No ano 2020, un ano complexo, lideramos a campaña Renda Mínima Sí, pon os teus prexuizos en corentena, reclamando o ingreso mínimo vital. Esta campaña foi apoiada naquel momento por máis de 400 organizacións, das cales 54 eran galegas. Creo que queda de manifesto que apostamos por un sistema de prestacións mínimas. Hoxe, de novo, propoñemos esta xornada para culminar un ano de intenso traballo en torno ás rendas mínimas, agardando que nos sirva para a reflexión e o debate sobre aspectos máis relevantes do sistema de garantía a nivel estatal e autonómico. Contar coa colaboración nas diferentes mesas que imos a ter ao longo da xornada de persoas expertas, tanto a nivel autonómico como estatal, vai nos permitir enriquecer un debate, pero sobre todo centrarnos nas propostas de mellora, sempre con ese enfoque. O pasado martes, a Valedora do Pobo, tras a presentación do informe, tivo un pequeno espacio, como soe facer, con todas as persoas participantes que acompañamos desde os diferentes programas e tamén con profesionais. Escoitándoas a elas en primeira persona, algo que poñían de manifesto era a necesidade de ter acceso a unhos ingresos mínimos, estables, de sinxela tramitación, que permita que cando as situacións muden ou cambien, ben sexa porque consiguen un posto de traballo temporal, non se vexan despois nun proceso para volver a recuperar unhos ingresos mínimos de inseguridade e precariedade. Coido que pola experiencia nestes últimos anos, e a pesar das dificultades existentes, ben pola coordinación ou pola notable burocracia, sabemos que existen medidas eficaces para loitar contra a pobreza, medidas estatais como foron no seu momento os ERTES ou o propio ingreso mínimo vital, e a nivel autonómico non paralizar a risga e outra de carácter un tanto máis innovador como foi a tarxeta básica. Sen embargo, temos que seguir avanzando. Estamos á espera da actualización da Lei de Inclusión Social, na que queden patentes reformas na Risga e nas AIS, para que deste xeito o sistema xa sexa todo eficaz que pode chegar a ser e que tamén entenda que chega o ingreso mínimo vital e se adecue a él. O pasado 2 de marzo, na xornada Garantía de Ingresos en Galicia cara a unha nova Lei de Inclusión, iniciamos o camiño da elaboración das nosas propostas. Hoxe pretendemos continuar nutrindo aquelas aportacións dende a experiencia do proxecto de Acceso Vital, pero inevitablemente na xornada de hoxe non só imos falar do sistema de garantía de rendas, senón da necesidade de reforzar outras políticas como son a inclusión, o emprego e a vivenda. Antes de dar paso á presentación de resultados e conclusións preliminares, quería agradecer a aquelas entidades sociais e concellos que foron nexo de unión para chegar ao maior número de persoas posibles. De igual xeito, o equipo profesional que levou a cabo o proxecto en Galicia e a Elder Ferreira, coordinador xeral, por acompañarnos hoxe aquí. E, por suposto, a todas e todos vos. Agardo que sexan unhas xornadas entretidas nas que podamos seguir incorporando e nutríndonos e que disfrutedes moito delas. Así que, benvidos e benvidas. Nos sentamos aquí. Vale.
Bueno, pois gracias, Ana, pola benvida. Si vos parece, me voy a pasar al castellano, ¿vale? Por deferencia a los invitados que tenemos pues en el día de hoy. Te doy paso, Elder, para presentar las conclusiones. Bueno, sabéis pues que fue un año intenso de trabajo, ¿no? Como decía Ana. Entonces, pues en primer lugar, queríamos también agradecer la presencia tanto de Elder y de Diego, del equipo central del coordinador del proyecto, por hacer además el esfuerzo de estar hoy aquí, porque, bueno, al mismo tiempo que estamos haciendo nosotros hoy esta jornada, pues también lo están haciendo otras muchas redes a lo largo de todo el mes. Entonces, bueno, sabemos que tienen unas agendas y unos viajes intensos. Sin más, te doy paso a Elder para que os cuente él un poquito más pues, a nivel general, estatal, y yo luego pues, os cuento la parte de Galicia. Vale, gracias, Sara, y buenos días a todos. Gracias por la invitación, por cierto. Es un placer estar aquí con todos y todas. Mi enfoque es, sobre todo, presentar lo que es el proyecto y presentar lo que es también el contexto del trabajo que se ha realizado en 19 comunidades y ciudades autónomas a lo largo de un año. Y para eso nos interesa, claro, conocer un poco algunos detalles que son relevantes para comprender ese mismo contexto. Este proyecto, claro, es desarrollado por EAP en España, que es compuesta por 19 redes territoriales, pero también por entidades estatales. Y este proyecto lo llevaron directamente 17 de esas entidades miembros, redes territoriales, y también involucró en mucho del trabajo hecho en el terreno, en el territorio, muchas de las entidades estatales que son miembros de APN. Y de verdad que sin toda esa colaboración, nada de esto habría sido posible. Y eso es, desde luego, el primer apuntamiento que me gustaría de hacer. El proyecto es financiado por los fondos Next Generation y lo desarrollamos en estrecha colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y lo hacemos sobre todo por un contexto que todos conocemos y que en pasado martes tenemos un análisis muy reciente de esta evolución, pero también en base a un conocimiento de datos sobre a quién debería tocar una medida, un apoyo como el ingreso mínimo vital. Y la previsión serían 800.000 hogares, estimándose que 58% de estos 800.000 hogares están en situación de non-take-up. Este concepto de non-take-up es un concepto clave. Se explica de manera sencilla diciendo que es una persona potencialmente elegible a la medida, pero que no ha accedido a ella. Está en situación de non-take-up, también llamada de brecha de cobertura, será probablemente el término correcto en castellano. La cuestión es que cuando hablamos de non-take-up, hablamos del non-take-up primario y el non-take-up secundario. Nosotros en el proyecto trabajamos, también de acuerdo con el Ministerio, en el non-take-up primario, identificando personas que nunca se habían planteado al IMV. Hay situaciones de non-take-up secundario que ya implican una falta de éxito en esa solicitud o problemas burocráticos relacionados con ella. Pero se acordó que trabajaríamos sobre este non-take-up primario, personas que nunca se habían planteado. Tenemos la importancia también del concepto de pobreza severa y del umbral de 40% de ingresos, de la mediana de ingresos, y que ha sido también una referencia estadística para cuando empezamos a hacer nuestra mirada al territorio. El proyecto nos pedía para encontrar en todo el territorio del Estado español
400 secciones censales donde podríamos intervenir y donde suponíamos que este non-TCAP primario existiría. Y nosotros cogemos datos estadísticos de una primera tanda mirando los ingresos al umbral de 40%, intentando localizar esas secciones centrales donde las tasas de 40% de mediana de ingresos eran más elevadas. Pasando estos datos a nuestros MEMOs, las redes territoriales, se empezó una mirada un poco más detallada para intentar comprender qué territorios eran estos. Y también asegurar que, de alguna manera, había condiciones para hacer un trabajo allí cuando llegásemos a la fase de terreno. Claro, en todo esto hay territorios y hay secciones censales que se han incluido en un primer listado de potenciales territorios donde intervenir y además se contactaran y se localizaran, contactaran entidades allí ubicadas, cercanas o dentro de esas mismas secciones centrales, desarrollando trabajo en continuidad con los colectivos empobrecidos que allí residen. Las contactamos todas y entonces construimos un primer listado de potenciales secciones centrales donde trabajar con estas características. Este listado primero ha sido depurado porque nuestro proyecto tiene un diseño de investigación que es un ensayo aleatorio controlado y como bajo un diseño de investigación de ese tipo, las cuestiones de contaminación, por ejemplo, son cuestiones muy relevantes. En un diseño de ensayo aleatorio controlado se establecen grupos de tratamiento y grupos de control. Y toda la idea es que medir la diferencia o el efecto que existe en un grupo de tratamiento en comparación con un grupo de control donde no hay tratamiento. Cuando hay contaminación, se puede generar efecto en un grupo de control. Y esto empieza la parte más compleja de desarrollar un proyecto de este tipo. Entonces, estos 500 y pico secciones censales que teníamos, la primera listado que sometemos era un poco superior a las 400, incluía casos de ese tipo. Se miró ese listado, se empezó, por ejemplo, a mirar en cartografía y se empezó a mirar dónde estaban, si había demasiada proximidad, si dos secciones censales estaban demasiado próximas y estaban en un listado que a ser aleatorizado, si después el resultado era que una era control y otra tratamiento, estaríamos potenciando contaminación. Entonces, todo ese tipo de situaciones de cercanía muy estrecha se ha quitado. Es decir, nosotros estamos desarrollando un listado de posible de intervenir bajo un diseño de investigación como lo que tenemos en un ensayo aleatorio controlado. Entonces, cuando finalmente llegamos a un listado de 400 puntos con una distancia mínima para garantir que no había contaminación, que estaban más o menos bajo los mismos criterios, las mismas variables, pues, como dice el famoso seriado británico, computer says no, y aquí el computer dice, sí, no, tú es tratamiento, tú es control. Y claro, contactamos con las entidades que han sido, que su nodo o del nodo donde están ha salido de tratamiento para empezar a preparar toda la colaboración que necesitábamos para desarrollar el trabajo de terreno, que ya os cuento un poco. Mientras, y considerando también el diseño inicial del proyecto, y se preveía un tratamiento en ese diseño. Y en ese diseño nosotros teníamos una diferencia. Íbamos a desarrollar un tratamiento que era sobre todo un tratamiento de información, comunicación localizado, pero a partir de esa comunicación e información desarrollar atención.
nos permitía, a través de comunicación e información, identificar esos casos de potencial personas en situación de brecha de cobertura y con esas personas de NTU primario, entonces en espacios de atención, de asesoramiento, de acompañamiento, apoyarlas en el desarrollo de su solicitud, facilitando el acceso al IMV. Esto era el tratamiento inicial. A lo largo del desarrollo del proyecto, de los 3 primeros meses, se miró también la oportunidad de desarrollar un tratamiento 2. Y el tratamiento 2 es un tratamiento puro de comunicación. Una campaña en redes sociales, a través de Facebook e Instagram, que va dirigida a segmentada por códigos postales asociadas a estas sesiones esenciales. Entonces, en ese momento desdoblamos el tratamiento y entre una división de grupos de control y de tratamiento pasamos a una división un poco más compleja, pero siguiendo siendo sencilla, donde en vez de tener 2 grupos, pasamos a tener 4 grupos. En un primer grupo lo que hacemos es el llamado tratamiento 1, comunicando de manera ubicada, haciendo atención, asesoramiento, acompañamiento. El grupo 2 solo tiene como tratamiento la campaña de redes sociales. El grupo 3 tiene los 2 tratamientos. Y el grupo 4 es verdaderamente un grupo de control y no hay ningún tratamiento asociado a ese grupo. Cuando hablamos de grupos, al final de la tabla no hablamos de personas, hablamos de nodos. Cada grupo tiene 100 secciones censales. Le llamamos nodos porque además es más fácil que estar diciendo todo el rato secciones censales, que es una palabra que nos trae algunos retos, ¿vale? Pues los nodos, nosotros y los equipos han estado presentes en los 200 nodos asociados a Grupo 1 y a Grupo 3. Y con esta división de grupos hemos empezado a desarrollar primero la preparación de este trabajo de terreno. Implicó visitar los nodos, algunos ya bastante conocidos, pero esta vez visitarlos con un propósito muy concreto, identificar potenciales agentes clave en esos territorios, identificar cosas tan sencillas como si vamos a distribuir folletos en la calle, ¿cuáles son las calles de estos nodos que tienen más gente, más circulación? ¿Dónde nos podemos posicionar mejor? Si vamos a poner carteles, ¿qué tiendas hay de recorrido diario donde poner este cartel para decir, estamos aquí? Entonces, este acercamiento de territorio, concretar la colaboración, reunir con las entidades colaboradoras asociadas a cada uno de estos nodos y también con otras entidades y agentes que son relevantes en el territorio, nos tomó como 2 meses. Nosotros conocemos y compartimos con los equipos los resultados del proceso de la autorización más o menos en final de enero. Mientras, como teníamos también los 400 nodos ya aprobados, desarrollamos una primera encuesta sobre los 400 nodos. Esa encuesta terminó, ha sido desarrollada y en este momento, por ejemplo, estamos desarrollando la encuesta post, que estaba prevista hacer después de terminar este trabajo de campo, que Sara os va a contar en mucho más detalle que yo, además que lo conoce como su mano. Entonces, entre estas 2 encuestas estuvimos en territorio. Nuestros equipos estuvieron allí trabajando con la colaboración de mucha gente, de mucha entidad, comunicando, informando y apoyando a las personas, creando y operando espacios de atención en condiciones de privacidad para poder efectivamente conocer la casuística de cada persona, de cada unidad de convivencia, identificar qué es necesario aportar con la presentación de nuestro instituto para demostrar ese derecho, que es esa elegibilidad, y finalmente someter y después seguir un poco
acompañando. Pero hay una cosa que de facto ha sido siempre un tema a lo largo del proyecto y que incluso para toda la gente involucrada, que lo conocemos bien, es siempre un reto. Nosotros, cuando miramos este trabajo de terreno que se ha hecho en 3 meses, entre abril y junio, lo miramos como un trabajo de intervención. Pero esto no es intervención. El proyecto es un proyecto de investigación. El proyecto busca conocer las dificultades de acceso al IMV. Y para conocer en primera mano, lo intenta hacer de varias maneras. Por un lado, las encuestas, conociendo y encuestando las zonas empobrecidas. Por otro lado, trabajando directamente con las personas que experiencian esas dificultades. Y como proyecto de investigación tenemos algo que tenemos que hacer. Desde luego, toda la gente que participó en el proyecto, que ha sido llevada a atención, con que se ha concretado una cita y después se ha desarrollado actividades de atención, ha sido informada, ha participado, ha firmado un consentimiento informado, voluntariamente ha querido o ha entendido la importancia del apoyo que podíamos dar. No hemos obligado a nadie a participar, no haría sentido de manera ninguna sobre cualquier criterio. Pero esta información también les da, claro, la posibilidad de participar, no participar, o mantener la relación, no mantener. Hay muchas relaciones distintas creadas a este nivel, en este espacio de atención, pero las pautas son comunes a todos. Los equipos manejaban un aplicativo en línea, además de otras herramientas, y con ese aplicativo iban registrando la información necesaria para seguir el caso, pero también los datos necesarios que necesitamos para la investigación. Conocer las características de las personas, de las unidades de convivencia, a qué colectivo pertenecen, los retos que supone construir una solicitud, documentar una solicitud y las dificultades que paso a paso se pueden plantear. Todo esto se ha volcado en un aplicativo que ahora ya tenemos depurado, anonimizado y vamos a poder empezar un análisis más detallado entonces de todas esas casuísticas que hemos tenido oportunidad de conocer en primera mano. Pero verdad que este trabajo que Sara os va a presentar es fundamental porque tenemos que efectivamente perceber la mecánica de estos procesos. Nosotros sabemos que el ONTICAP genéricamente se puede explicar por problemas de falta de información. Vale, pues falta de información se resuelve con comunicación. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo un ONTICAP? No solo en IMV, pero en muchas otras medidas de apoyo social. Porque información, ¿qué es? Conocer el nombre IMV significa que estamos informados. ¿Hasta qué nivel hablamos de información? El detalle de una normativa, los requisitos, de qué manera se aplican o no, la autoidentificación de las personas, todo eso va un poco a la dimensión de la información que las personas reciben, que procesan y que después les permite percibir, a lo mejor esto se destina también a mí. Y hay otras cuestiones. Cuando las personas lo comprenden, que pueden ser elegibles y que esta es una medida a que tienen derecho, no se le está dando nada. Es un derecho subjetivo. Entonces hay que hacer el camino de ejercicio de este derecho que pasa primero por solicitarla. Y ese camino también tiene obstáculos. Pues sin ordenador, ¿cómo lo hago? Si solo hay online. Entonces, ¿y este papel? ¿Qué es esto? ¿Y dónde lo cojo? ¿Y qué me lo da? ¿Y cómo lo someto? Todo esto son retos pasos a pasos. Este trabajo de terreno nos permite conocer cada una de esas cuestiones y además cuantificarlas. Podríamos hacer una investigación cualitativa con entrevistas en profundidad. También sería un abordaje. Aquí tenemos otro abordaje porque tenemos también un diseño de ensayos aleatorios controlados para medir un efecto y mientras detectar toda esta casuística y estos datos.
Al final, estuvimos en 200 puntos vitales, como les llamamos, en 19 comunidades y ciudades autónomas y con la espantosa colaboración de 148 entidades del tercer sector y 52 entidades de administración pública local o autonómica. Esta colaboración, como he dicho, imprescindible para hacer el trabajo porque nuestros equipos estaban llegando allí. Y sin esta colaboración, nada de esto habría sido posible. Por eso, a todos los involucrados y muchos de aquí presentes, muchas gracias por esa oportunidad de trabajar con vosotros. También muchos retos. Desde luego, la cuestión de limitarnos a NTU primario. También hemos encontrado bastante NTU secundario en territorios. Y también, como podéis imaginar, cuando de repente empiezan a circular tarjetas con un número de teléfono de un técnico que podemos contactar para obtener apoyo para la solicitud del MV, lo que las personas muchas entienden es tarjetas para contactar sobre el MV. Entonces, hemos informado, comunicado, apoyado en la medida de lo posible estas personas que no eran NTU primario. Pero los resultados que os da a conocer Sara son solamente de aquellos que iban a atención. Todos aquellos que han informado fuera de atención, que sabíamos de antemano que no eran, que habían planteado su solicitud, así que no íbamos a cumplir con ningún objetivo, porque nuestro objetivo era apoyar a la presentación de la solicitud. Eso sí que les apoyamos, informamos, orientamos, pero no nos cuentan como resultados. También ha sido un reto mantener bajo control y adaptación este diseño de ensayo aleatorio controlado. Es muy clásico de la información en farmacología, en salud, incluso en salud pública, políticas de salud pública, pero hacerlo con 200 territorios vivos, con agentes, con personas, todas con sus intereses y objetivos, es un reto. Comunicar de manera ubicada es un reto, porque la comunicación sí que podemos centrarla físicamente en un espacio, pero con tiempo empieza a viajar. Y eso ha sido también un importante reto para nosotros, sobre todo de cara a evitar contaminación. Os puedo decir que de las personas todas que hemos atendido a nivel estatal, tenemos 2 casos de comunicación. 2 registrados y los teníamos y es un número muy bajo y de facto para lograr este objetivo, este resultado, se ha hecho casi todo lo posible para controlar. Por ejemplo, en comunicación localizada usábamos principalmente comunicación física, cartelería, folletos, interacción, pero también en algunos casos hemos utilizado grupos de redes sociales, de Messenger, de WhatsApp, pero antes de hacerlo teníamos que saber qué grupo es este. Ah, vale, es un grupo de padres y madres del pequeño del cole que existe en la sección central. ¿Cuánta gente tiene? ¿Son de allí? ¿Son residentes? Vale. Se puede utilizar para difusión de la comunicación. Cuando me decía, sí, son de los coles de la zona. No, es que ahí ya no sale de la mano. Entonces, todo eso, todo este control, no estamos haciendo una intervención, estamos haciendo una investigación y entonces tenemos que evitar la contaminación. También sabemos que el diseño y adaptarlo a los territorios no es fácil. ¿Cómo gestionar esta comunicación allí, en este espacio específico, que pueden ser 4 o 5 calles? Muy difícil. Es una permanencia y muchas veces una frustración de no poder ir un poco más allá. Pero también cuestiones éticas, que viene alguien de la otra calle y te dice, pues yo lo necesito de verdad. ¿Y qué decimos nosotros? No, perdona, es que vives en la calle errónea, es que no podemos decir esto.
Sí que tenemos que evitar contaminación, pero si tenemos un caso de NTU que está en el otro lado de la calle, porque las secciones en sal tienen fronteras, sabemos que podemos ayudar a la persona y la ayudamos. Y está su caso anonimizado, sin datos personales, es un punto en un mapa, es decir, está en el otro lado de la calle de la sección central. Pues bien, entonces es un reto hacer esto en territorios vivos. Y sobre todo es un reto en hacerlo un tiempo tan corto, un tiempo donde había elecciones y comunicación de cosas sobre elecciones y voto y política y programas y todo eso. Había festivos religiosos, entonces todo esto, todas estas adaptaciones, incluso las propias características de cada uno de estos puntos geográficos, de cada una de estas secciones centrales, nos demandó una capacidad de seguir haciendo pequeños cambios, pequeñas adaptaciones para cuadrar estas cosas muy específicas de los territorios, pero no podíamos hacerlo cambiando sobre todo las pautas comunes que marcaban todo el trabajo de los equipos. Por eso, un reto grande y para lo cual contribuyó mucha gente. A lo largo de este año pasaron por el reto más de 100 personas y en total el equipo ha tenido 83, también ha habido cambios en equipos y en total en 3 meses hemos registrado más de 7.000 interacciones. Estas interacciones no son pasar un folleto, es en la calle, a través de un folleto, empezar una pequeña charla, una conversación, informar que la persona sabe, preguntas, y desde allí empezar a percibir qué persona, qué casuística tenemos por la frente, sin ir muy fondo en eso, porque necesitamos de privacidad. No queremos que las personas empiecen a compartir cosas de su vida personal, datos que necesitamos para apoyarlas, pero no en la calle. Si sabemos que puede ser un caso de lo que me contas, entonces vamos a crear una cita bajo las condiciones necesarias, vamos a mirarlo bien. Y lo que os va a presentar Sara es el resultado de todo este trabajo en este contexto muy específico en el territorio de Galicia. Gracias, Elder. Gracias. Pues efectivamente os cuento de Galicia, pero sí es cierto que hoy, bueno, tampoco quería entrar mucho en el detalle, porque además, pues como decía Elder, ahora mismo el estudio está como en la fase realmente de análisis de todos estos resultados, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poco la experiencia, pero tampoco voy a entrar ahí en el detalle. Además, sobre la experiencia de intervención, pues casi podrían daros un máster más bien Iria y Patri. Ahora os cuento cómo nos repartimos el trabajo, ¿no? Pero bueno, es cierto que al final en estos 3 meses se presuponía, ¿no? Y lo hablábamos cuando llegó el proyecto a EAPN Galicia, decíamos, bueno, el equipo técnico se va a convertir en experto y expertas en ingreso mínimo vital en Galicia. No sé si podemos llegar a ser tanto a nivel individual, porque al final, bueno, ya creo que me estoy adelantando a las diapositivas, pero realmente al final la clave de todo esto sí que fue la colaboración con el equipo central y los equipos territoriales, pero es que luego nosotras en el territorio teníamos que apoyarnos también en alguien. Entonces, bueno, empiezas a hablar con otras técnicas, empiezas a encontrarte con la cantidad de confusión que hay sobre el ingreso mínimo vital, cómo funciona esto, a quién me dirijo, a dónde puedo acudir, ¿no? Y entonces, claro, nos llaman para pedirnos a nosotras información y consejo y decimos, no lo sé. Vamos a verlo entre todas a dónde vamos, pero no tengo la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, expertas en ingreso mínimo sí, pero no. Entre todas, a lo mejor, pero no una por una, desde luego.
Vale, os comento entonces el contexto un poco inicial, ¿no? Cuando llega el proyecto a Galicia, pues lo primero que hacemos un poco es decir, bueno, está muy bien planteado, pero ¿cómo nos sirve a la red, ¿no? Realmente la base, digamos, el punto fuerte del proyecto son esos 3 meses de intervención, de trabajo de campo, no de intervención, que podemos ofrecer directamente un servicio también a la población, ¿no? Pero también nos sirve para ofrecérselo pues, a nuestras entidades miembros y servir pues, de este apoyo que os decía ahora al inicio. Podemos también la red nutrirnos un montón pues, este conocimiento, ¿no? Adquirir este conocimiento sobre el ingreso mínimo que parece tan difícil de encontrar que no sabemos muy bien a dónde acudir, pues últimamente estamos en ello ahí enfrascadas en una investigación a ver si llegamos a saber dónde encontrar la información, ¿no? Y, bueno, también nos sirve, al final, APN Galicia se dedica a lo que se dedica, ¿no? Entonces, este conocimiento y bueno, el proyecto también puede servir para nutrir el proceso de incidencia política en el que nos encontramos también, ¿no? Sobre rentas mínimas en Galicia. Entonces, os pongo aquí un poquito también las fases que ya comentaba Elder, pero para irlas bajando un poquito más a terreno, ¿no? Elder os comentaba pues, que al principio teníamos que seleccionar 400 puntos, ¿no? En Galicia esto se traducía en 33 realmente, porque tenemos 11 de tratamiento, 11 de control y 11 extras de reserva, ¿no? Entonces, pues aquí el trabajo lo iniciamos con una base de datos que, bueno, con la que solemos contar ya para otros temas, una base de datos bastante extensa por ayuntamiento. Después se nos facilitó una herramienta que además fue el descubrimiento, yo creo, del año, que es el Atlas del INE, en el que se facilita información de renta por sección censal, las famosas secciones censales. Entonces, bueno, pues con eso trabajamos un poco y obviamente, pues como somos una red, también realizamos una consulta a las entidades, porque además es cierto que la selección se iba a hacer pues prácticamente basada en la estadística, pero nosotras después teníamos que llevar ese trabajo al terreno, entonces también nos interesaba contactar un poco con nuestras entidades y saber, oye, pues por esta zona, ¿qué tal? ¿Cómo podremos trabajar por aquí, cómo por allá, tal? ¿No? Entonces, bueno, también lo acompañamos de una consulta a entidades. Posteriormente hacemos un primer contacto, ¿no? Con estos 33, un primer contacto para conocer pues, la disponibilidad inicial. No tiene sentido seleccionar un punto de contacto, un nodo en el que pues, no hay un espacio en el que vayamos a poder atender a la gente y demás, ¿no? Entonces, bueno, realizamos un primer contacto. Después llega este proceso aleatorio del que hablaba Elder, en esos 400 se selecciona tú sí, tú no, básicamente, y es un proceso aleatorio. El resultado son 11 puntos de intervención en Galicia, puntos vitales, nodos, tienen nombres variados, que después os las enseño en la siguiente diapositiva. Y pues efectivamente, aquí ya no me quiero solapar más con Elder, una vez conocidos estos 11 territorios, pues nos lanzamos a él un poco a explorar, a ver cómo son realmente estas zonas. Bueno, en Galicia nos encontramos con alguna sección censal pues muy extensa en territorio, pero con muy poca densidad de población. Nos encontramos también con alguna, pues con un polígono, por ejemplo. Otra, pues que a lo mejor si es en una localidad pues, más urbana, tenemos 2 calles de viviendas prácticamente, con comercios y demás, pero bueno, nos encontramos así un poco de todo. Sobre todo cuando nos empezamos a echar las manos a la cabeza, pues es precisamente en aquellas más dispersas, en las que veíamos que pues había que ir en coche directamente a recorrerla entera porque eran varios núcleos, ¿no? Bueno, y ahí es donde, aunque ya nos lo podíamos oler y ya sabíamos que iba a ser así, ahí realmente asumimos que íbamos a tener muchas horas de coche, ¿no? A nivel logístico, pues efectivamente ahí decidimos eso, que lo que vamos a hacer entonces es repartirnos en función, lo veréis ahora en el mapa, pero en función de cómo están colocados los nodos,
nos repartimos zona norte, zona sur y yo me quedo con un nodo en el medio, que es el de Ames. Y decidimos pues eso, que para ser más eficientes, tener menos horas de trayecto y poder que ese tiempo, menos tiempo dedicado al coche, se traduzca en más tiempo de atención e información en la calle y en el punto de contacto, pues tanto Iria como Patri se van a desplazar desde sus casas a los puntos y para la coordinación pues me desplazaría yo a visitarlas directamente, ¿no? Una vez también en este momento es cuando ya directamente con las entidades colaboradoras pues acordamos ese horario, ¿no? Al final, pues tanto Iria como Patri tenían un día de la semana para cada nodo. Así que, bueno, pues un poco de encaje de bolillos, la verdad que total disponibilidad, total colaboración, agradecimiento, ¿verdad? Inmenso porque, bueno, podía haber sido muy difícil y bueno, cuadramos los horarios bastante bien. Y pues una vez todo está esto listo, planeado, planificado, que por muy bien planificado que nos pudiera parecer, pues al final, después en campo ya te encontrarás con otras cosas, pero bueno, en principio iba todo muy bien planificado. Desembarcamos en el territorio directamente. Abril, mayo y junio, pues comenzamos estas acciones de comunicación, información, asesoramiento, orientación y os pongo por aquí el mapa para que veáis de lo que os hablaba, pues estos 11 puntos. La verdad que están bastante distribuidos. En Galicia queríamos tratar de compensar los riesgos de contaminación de los que os hablaba Elder, también aprovechándolos como una oportunidad para aprovechar pues, la realidad del territorio, que es una población muy dispersa, donde al final las acciones acaban concentrando bastante en las principales ciudades, en los principales núcleos urbanos, y dijimos, bueno, pues quizá este proyecto también es una oportunidad para dispersarnos un poco más, llegar a puntos donde no solemos llegar, y pues también tener esa experiencia. Esto nos permitía también, pues lo que os decía, compensar un poco la contaminación. Al principio de todo lo comentábamos, ¿no? Es muy habitual, yo por ejemplo pues soy de la zona del norte, ¿no? Pues es muy habitual que entre los pueblos vecinos que comparten ría, también lo sabréis vosotros, pues la gente del pueblo de enfrente va al pueblo de al lado a conseguir X servicio, ¿no? Entonces nosotras pensábamos, bueno, si nos ubicamos Cariño Ortigueira, si estamos en Cariño y se empieza a correr la voz, es que los de Ortigueira van a venir y a lo mejor en Ortigueira tenemos un nodo de control, si lo tuviéramos. Entonces, bueno, decidimos que lo mejor sería, que luego al final estaba aleatorizado, pero ya desde los previos los tratábamos de elegir lo más alejados posible pues, para evitar la contaminación, ¿no? La colaboración la realizamos con entidades públicas y con entidades privadas. En las ciudades de Lugo, Coruña, Vigo y Ourense, pues como había más presencia también de nuestras entidades miembro, pues pudimos colaborar directamente con ellas, y en el resto de localidades, pues sobre todo con servicios sociales comunitarios, con centros socioculturales, bueno, un poquito de todo. Y bueno, aquí tenía lo que os comentaba antes, de que tratábamos de equilibrar pues, las horas de desplazamiento con las horas de atención, ¿no? Las horas de desplazamiento eran bastante inevitables, pero sí que tratábamos de minimizarlas para poder tener más tiempo de atención, que al final era lo que más nos interesaba, ¿no? Me salté aquí un par de retos, ya os comentaba el de la dispersión, pero el otro también pues era esta presencia, ¿no? Esta sensación de desembarcar en un territorio en el que más o menos podíamos tener conocimiento, y sobre todo en aquellos en los que estábamos con entidades miembro, pues nos apoyábamos mucho más en su experiencia, ¿no? Pero bueno, en otros territorios íbamos como más desde cero,
apoyándonos siempre también en las entidades colaboradoras, pero bueno, sí decíamos, a ver cómo nos sale esto, ¿no? A ver hasta qué punto pues, podemos generar esta presencia y esta confianza, pues habiendo llegado aquí con nuestro chaleco a repartir folletos, ¿no? Me paso entonces un poco a la parte de resultados. Me voy a centrar pues eso, en los 3 meses que estuvimos en el territorio, y os pongo pues ahí unos pequeños datos clave. Pues al final en 3 meses, que fueron 13 semanas, con todos esos retos también que comentaba Elder, pues con efectivos por el medio, con, bueno, en fin, pues con todos los retos y dificultades que había, bueno, la verdad que estamos bastante contentas. En total atendimos a 196 personas. En estos datos, lo mismo que comentaba Elder, 196 personas atendidas directamente y elegibles para el proyecto. Es decir, atenciones telefónicas, resolución de dudas y demás, pues no lo sé, no las tenemos contadas sinceramente, pero serían bastantes más. De estas 196, pues 114 se convirtieron en solicitudes de ingreso mínimo vital tramitadas, a espera de resolución la mayoría de ellas. Y bueno, por daros así también unas pinceladas un poco de perfil sociodemográfico, bueno, el 72% mujeres, no creo que os cuente nada nuevo. ¿Sí? ¿Sí? 72% mujeres. Ostras, pues después lo comentamos, sí. Pues yo pensaba que estaba dentro de la... Bueno, parece habitual por las conversaciones que solemos tener, al final la mujer es la que se encarga de ir a servicios sociales, ¿no? A pedir ayuda, digamos, por decirlo así rápido, pero después lo comentamos porque me interesa, sí, sí. El 67% eran personas de nacionalidad española, y el 81% en situación de desempleo. Pero con este 81% en situación de desempleo también se viene un 15% con trabajo, con empleo, ¿no? Lo cual también pues, nos puede decir mucho de las situaciones de precariedad y la situación de los trabajadores pobres, ¿no? Empobrecidos. Después os pongo abajo, no sé hasta qué punto leéis, pero os las comento, que son bueno, pues estas otras tareas transversales, ¿no? Que no están del todo cuantificadas, pero bueno, pues comunicación, información, asesoramiento y acompañamiento. Bueno, pues a la población destinataria, que sí, pero también pues todas estas otras personas que no eran destinatarias oficiales, digamos, del proyecto, pero una vez alguien te entra por la puerta o estás con alguien en la calle y demás, pues no la mandas a otro sitio, ¿no? La atiendes, la informas y la asesoras. La colaboración es la clave, os la pongo también en otra diapositiva más adelante. Colaboramos finalmente pues, con más de 20 entidades, tanto públicas como privadas, porque en este caso, o sea, no solo colaborábamos pues, con Juan Soñador, con Emaús, con Servicios Sociales de Ribeira, porque nos cedían un espacio donde poder atender, sino que una vez allí ubicadas en el territorio, nosotras tirábamos, si salíamos a la calle, las compañeras, los primeros días de comunicación, por ejemplo, que eran específicas, o sea, eran más para las tareas de comunicación y de difusión del proyecto, ¿no? Si salíamos a la calle y no había nadie en la calle, porque era por la mañana y el que nos encontrábamos iba rápido a coger el bus porque se iba a trabajar, pues entonces lo que hacíamos era tirar de teléfono y llamar a los recursos cercanos y ir a informar de que estábamos allí y que... pues eso, hola, estamos aquí, podemos atender a gente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta colaboración muy, muy clave para el éxito del proyecto. Y, pues lo que os decía, las atenciones telefónicas, tanto a personas perceptoras como a personal técnico de entidades. Os contaba al principio que uno de los valores que le quisimos dar a este proyecto, integrado en EAPN Galicia, pues es que pudiéramos también servir, el equipo técnico, que pudiéramos servir de apoyo pues a las profesionales que trabajáis en las entidades miembro, ¿no? Y que si había algún caso, había alguna cuestión en la que pudiéramos apoyar, pues adelante.
si además esa persona estaba ubicada en una de nuestras secciones censales o en uno de nuestros nodos, pues ya la podíamos atender directamente, ¿no? Bien, a modo conclusiones y aprendizajes, ¿no? Pues también quería poner un par de diapositivas pues para contaros un par de líneas, ¿no? Realmente la primera conclusión, que además nos la pongo, es que algo que también ya comentaba Elder, es que 3 meses no es suficiente. Realmente no llegaron a nada y pasaron, o sea, llegó el 1 de abril y a los 2 días era el 31 de junio. No nos llegó a nada. Y realmente sí notamos que, bueno, cuando ya empiezas a tener una presencia en el territorio, ya te conocen, ya hay confianza en que estás prestando ese servicio, pues ya te tienes que ir. Entonces sí que notamos un pico de atenciones, ¿no? De citas con personas pues, a mediados, finales del segundo mes, que volvió a bajar, volvía a subir, pero ya lo teníamos que contener porque tampoco podíamos ponernos a atender pues, a 2 días de irnos, ¿no? Entonces, pues esta sería la primera conclusión que me acordé ayer, que no la puse en la diapositiva, entonces me la apunté para que no se me faltara, para que no se me olvidara. ¿Qué observamos? O sea, hubo varias cosas, ¿no? De las que pudimos ser testigos en el territorio. La primera es pues, con la que empezaba también un poco, ¿no? La falta de información y conocimiento sobre el ingreso mínimo vital que detectamos, tanto en las personas potencialmente elegibles, en perceptoras, como entre el personal técnico que atendemos a estas personas y muchas veces incluso en la seguridad social, ¿no? Pues a veces llamabas a un número una cosa y en otro otra. Bueno, no quiero tampoco entrar aquí al dedillo, pero falta de información general. Confusión con los requisitos, con las compatibilidades, pues a muchas de las personas que atendíamos o la desconocían directamente o bueno, mezclaban también, aquí en Galicia también tenemos la risga, entonces se mezcla un poco, decían, claro, pero esta es como, la risga es como, el ingreso mínimo vital es como la risga, funciona igual, cómo va, voy también a la trabajadora social, depende en qué concello vas a la trabajadora social o no, entonces, bueno, como que ahí detectamos esa confusión, ¿no? ese lío. Y muchas veces, incluso os decía también las personas perceptoras, también nos llamaba mucha gente que lo estaba cobrando y ya no, y este mes no, o cambios en cuantías, ¿no? Entonces, bueno, como que hay un ambiente de mucha confusión entre la población en general. Os decía antes, la siguiente conclusión que es clave es, como clave del éxito que pudo tener este programa, y creo que no solo en Galicia, creo que puedo hablar por todos, es la colaboración. La colaboración que se pudo establecer con lo que os decía, con las entidades con las que colaboramos pues, más estrechamente, más en el día a día, como con aquellas con las que pues, podíamos tener una llamada puntual, una consulta pues eso, más puntual o una colaboración más estable. Pero es la clave entre nosotras tres con el equipo central, pero nosotras también con vosotras. Bueno, al final se estableció una colaboración a muchísimos niveles que fue, yo creo que eso, pues la clave del éxito en este programa, pero creo que es trasladable, y vosotras también lo sabréis de vuestro día a día, en cualquier trabajo, y sobre todo si es de intervención, pues tenemos que colaborar porque es la clave del éxito. Percibimos que nuestra presencia, o sea, a nivel general, nuestra presencia se percibía pues, con mucha alegría, ¿no? O sea, fuimos recibidas realmente, pues, por lo general, con brazos abiertos de qué bien que viene alguien a específicamente acompañar en el tema del ingreso mínimo vital, ¿no? Entonces, bueno, sí que os quería poner aquí que se percibe, ¿no? que es un servicio muy necesario, pero pues también queda la incógnita para las mesas siguientes, para los grupos de trabajo de la tarde. Yo dejo la incógnita ahí que, bueno, la duda es, o el debate se abre en quién lo tendría, desde dónde se debe implementar este servicio específico, ¿no? Si es tarea de las
entidades sociales, si es de servicios públicos, bueno, ahí dejo ahí esa incógnita, porque en general también percibíamos mucha saturación en las técnicas. Cuando nos apoyábamos para consultas, bueno, estamos pues muy hasta arriba, ¿no? Y eso pues va en detrimento también pues del acompañamiento, del tiempo que le puedas dedicar a cada persona. Nosotros, bueno, pues por suerte con este programa sí pudimos tener citas a lo mejor de 1 hora, de estar con una persona 1 hora, y eso, claro, ¿cuántas de esas podéis tener, no? O sea, muy pocas. Entonces, bueno, pues queda también este aprendizaje, lo dejo también para el debate. Tenemos un lema moi bonito, que es nadie sin lo mínimo, ninguén sen o mínimo, y bueno, también nos podemos preguntar hoy si realmente es posible, ¿no? Y bueno, desde APN Galicia creemos que sí. Hoy os entregamos en vuestra carpetita, tenéis un folleto donde también se incluye, bueno, explicación del proyecto y demás. Os metimos también la parte de resultados, pero en la última página os metemos pues nuestra cuña, ¿no?, de requisitos o características que creemos que deben cumplir las rentas mínimas, ¿no? Para, bueno, en específico RISGA y IMV, para no dejar a nadie atrás y a nadie sin lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, os hablamos de agilidad, de accesibilidad, de que deben ser adecuadas en cuantías también, que realmente deben abordar, bueno, pues superar el umbral de pobreza relativa, ¿no? Hablamos de una inclusión sociolaboral como derecho, no como obligación. Hablamos de la implicación política y técnica de todos los departamentos de la Administración y también pues, del papel que jugamos las entidades del tercer sector de acción social y ese reconocimiento, ¿no?, que debemos tener. Nada más, aquí termino. Muchísimas gracias.